Bueno, ya tenemos casi todo el quórum. En esta sesión va a hacer su presentación final el equipo de China. Recuerden que la rúbrica de la presentación implica aspectos fundamentales. Uno, las palabras adecuadas, correctas, claras, coherentes con la temática que se organiza. El uso del tiempo. Estoy cronometrando el tiempo que se le lleva a cada uno. Cada individuo se contabiliza para ver la formalidad del espacio que deben tener los temas. Nosotros no somos importantes, o sea, yo individuo que presenta un evento, no porque estoy organizado con todos los demás. En los congresos, en las mesas temáticas, nos dicen que cada uno tenemos 10 minutos para presentar. Bueno, en este caso no funciona así. Ya les mencioné muchas cosas y como quiera cometen errores. Esta es ya un trabajo final que define si se puede sacar como un trabajo formal, una elaboración del Colegio de Historia con todas las exigencias académicas, lingüísticas, de transmisión de la información, etc. Bueno, terminando el equipo, les voy a dar, por supuesto, su retroalimentación y luego voy a pasar con lo de los diseños, que me tiene muy preocupada eso, pero bueno, es asunto suyo. Y por supuesto hay que corregir algunas cosas. Para esto ya no, ya está calificado, pero les voy a mostrar mi presentación sobre diseños, el tipo de promocionales. Dije 2 tipos de promocionales, no 2 pósters. Y el problema de las encuestas, bueno, es mínimo, pero como quiera hay fallas. Y por supuesto la calificación que lleva en sumatoria ahorita, además de lo que me faltaba, la organización del tiempo. Adelante, equipo de China, por favor. Sí, maestra, gracias. Voy a compartir pantalla, la presentación. Sí. Bueno, creo que ahí va. No sé si puedan confirmarme si ya. Ya También déjenme se prender mi ve. cámara. Sí. Sí, ya se ve. Ahora póngala en pantalla completa. Sí. Gracias. Y se le escucha bien. Gracias, maestra. Ya se ve, ¿verdad? Ahora sí en pantalla completa. Sí. Perfecto. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Emerson Campos y junto con mis compañeros Eric Eduardo Lozano Ramón. Bueno, vamos a presentarles un tema que consideramos que es de suma importancia para la situación actual, que tiene que ver con la historia de la China comunista del siglo XX. ¿Qué aspectos en particular de la China comunista de qué aspectos vamos a platicar en particular? Eso lo vamos a ver en un momento. Pero en primera instancia lo que debemos de considerar es una peculiaridad muy importante del país que vamos a considerar en esta presentación, en este caso China. Como ustedes tal vez sepan, China es un país comunista. Es fervientemente comunista, esto lo podemos ver en muchos aspectos, en políticas que implementa en su interior, por ejemplo,
podemos ver que pone en práctica medidas que son muy características del comunismo. Y de hecho es un país que se autoproclama un país como un régimen que sigue esta ideología. Pero al mismo tiempo también podemos ver que implementa dentro de este país, un país comunista, medidas que son recurrentemente catalogadas o que pueden identificarse como medidas capitalistas. Por ejemplo, un desarrollo del comercio, del libre mercado hasta cierto punto. Y esta especie de dualidad nos podría parecer una especie de contradicción, porque podemos preguntarnos por qué un país que es fervientemente comunista y que así lo manifiesta de manera recurrente, implementa medidas capitalistas dentro de su política interna. Y también otra segunda interrogante, que es posiblemente la más relevante. ¿Por qué China, en determinadas circunstancias o en determinado momento, decidió implementar estas medidas capitalistas, abrir su economía, desarrollar su comercio? ¿Por qué decidió implementar esto si es que se supone que es un país comunista? ¿Qué tuvo que ocurrir para que se dieran estos cambios? Bueno, la respuesta a estas preguntas la podemos encontrar estudiando un proceso que se conoce como el Gran Salto Adelante, particularmente de los fracasos que hubo durante este proceso. Lo que pretendemos sostener es que estos fracasos o estas fallas que hubo durante este periodo tuvieron una relación muy fuerte con el posterior cambio que se daría en este gobierno y en el que se implementarían ahora sí medidas capitalistas dentro de un país comunista. Ese es el eje central de esta exposición. Y lo que vamos a hacer ahorita va a ser abordar precisamente esos fracasos, hablar de qué fracasos o de qué estamos hablando al mencionar estas fallas, qué fue lo que sucedió y por supuesto su relación con lo que pasó posteriormente. Antes también de entrar en materia, necesitamos considerar por qué es relevante este tema, por qué es relevante China en la actualidad y por supuesto por qué conviene estudiarla en este contexto. Actualmente sabemos, y esto también es una idea muy popular, se sabe que China está en una actual disputa por la hegemonía mundial. Actualmente sabemos que China está ganando mucho poder a nivel internacional en muchos aspectos y está tratando de competir por esa hegemonía a nivel internacional con países como Estados Unidos, por ejemplo. Por lo tanto, por toda la relevancia que está ganando China actualmente y también por el hecho de que se ha llegado a mencionar que China en algunos años podría incluso superar a Estados Unidos y convertirse en la principal potencia mundial, precisamente por eso nos conviene saber cómo es que surgió o se comenzó a implementar el sistema que le ha permitido llegar a crecer tanto o a desarrollarse de la manera en la que existe actualmente. Es por eso que nos conviene estudiar este tema. Ahora, también, antes de hablar del gran salto adelante como tal, tenemos que considerar cómo es que llegó el comunismo a China, cómo es que empezó a implementarse este sistema en este país. Porque tal vez como ustedes sepan, China no siempre ha sido un gobierno comunista y tampoco ha sido siempre una república. De hecho, anteriormente, y esta también es una idea algo popular o recurrente en muchos medios, China basaba su gobierno en un imperio. Es muy famosa la idea del imperio chino, los emperadores chinos, pero a finales del siglo XIX y principios del XX, hace relativamente poco tiempo, si comparamos todo lo que duró el imperio chino, que fue milenios, este imperio comenzó a decaer, entrar en un fuerte periodo de decadencia por muchos aspectos, tanto internos como externos. En el ámbito interno, por ejemplo, el poder tangible del imperio, la verdad es que era nulo. En realidad, quienes sostenían el poder o a las comunidades eran como caudillos individuales que eran los que las manejaban. Entonces, en realidad, el gobierno no tenía un poder verdadero en ese sentido. En el ámbito externo, había, por ejemplo, conflictos con otras potencias, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, la famosa guerra del opio fue también un evento que debilitó mucho al imperio chino. Y todo esto, sumado con el descontento social que evidentemente había en la población, implicó que el imperio finalmente fuese desplazado y empezaran a disputar dos facciones principales el poder por la hegemonía en China. Las dos facciones proponían una república. Por un lado teníamos la opción o la alternativa de una república democrática que era defendida por una facción denominada el Kuomintang,
Y por otro lado teníamos la facción de los comunistas, que pretendían la fundación de una república que se basara en esta ideología. Después de años de guerra civil, para mediados del siglo XX, finalmente la facción comunista logró vencer a la República Democrática, y esta última fue desplazada hacia Taiwán, se tuvo que replegar hasta esta isla. Y de hecho es precisamente por eso que actualmente existen muchas disputas o muchos roces entre China y el país que conocemos como Taiwán, porque ambos se consideran el gobierno legítimo de China y se adjudican los territorios del otro. Entonces, por eso hay tantos conflictos actualmente entre esos dos países. Esto también, sin duda, es algo muy relevante y que nos ayuda a comprender la importancia del estudio de este tema. Posterior a la implementación del gobierno chino, que se dio ya en 1949, Mao Zedong quien fue el principal líder de los comunistas, funda la República Popular China en 1949 y comienza a implementar medidas para lograr desarrollar el país que se había trazado debido a todos estos enfrentamientos que se habían dado durante tantas décadas. Durante los 50 y 60 fue que se empezaron a implementar estas políticas, y fue ahí donde se empezó a poner en práctica el que ya mencionamos, gran salto adelante. Y este tenía un fin muy básico, pero a la vez contundente. Pretendía impulsar en gran medida y de manera muy considerable el desarrollo industrial en el país. Prácticamente pretendía salvar al pueblo de las hambrunas y de todas las problemáticas que había en ese momento. También es importante que consideremos que este gran salto adelante es una especie de apodo que se le pone a un nombre un tanto más formal, que en realidad tenía este plan, que es el de segundo plan quinquenal. Entonces, al hablar de gran salto adelante y segundo plan quinquenal, estamos hablando de la misma cosa. El hecho de que este segundo plan quinquenal tenga la palabra segundo en su término, pues tal vez nos señale que hubo más. Y efectivamente hubo y hay más. De hecho, hasta la fecha, el gobierno chino en turno sigue implementando o planeando sus desarrollos u objetivos en estos planes quinquenales. Y bueno, hasta este punto también es posible que nos estemos preguntando qué es un plan quinquenal, en qué consiste y, por supuesto, de qué va el gran salto adelante, cuáles eran sus objetivos principales específicos. Y bueno, esos de los que ya nos va a empezar a hablar un poco más Eric. Así es. Gracias, compañero. Ahora, el periodo abarcado por la presencia de Mao Zedong en el poder, en especial durante los años 50, representa un punto coyuntural en la historia china. En este periodo se busca lograr un cambio radical dentro de los núcleos ya establecidos de la familia, la sociedad y la política. Es durante la década de 1950 que se van a implementar los dos primeros planes quinquenales, los cuales tendrán en mente introducir la filosofía comunista, con la que se va a intentar radicalizar la búsqueda para aumentar la producción y así levantar a China y lograr que haga pues una transición a un país mucho más industrializado. En sí es brindar al país progreso y prosperidad. Eso es lo que se planeaba. Y esto es muy grande. Es muy grande para una China que pues tenía poco de haberse vuelto una república. Y es que en sí, la pura planificación de estos planes ya define un antes y un después en la mentalidad ciudadana y en las ambiciones que el gobierno tenía para el país. Así que hablemos entonces sobre en qué consistía esta planificación. Muy bien. El primer plan quinquenal fue el primer modelo con el que se buscó industrializar el país y este se basaba en los planes quinquenales de la URSS de aquel entonces. Este tenía pues como enfoque principal en China crear industrias en las ciudades. Y si bien podemos decir que sí, tuvo grandes éxitos, como el haber logrado alcanzar las metas económicas establecidas, gracias a pues, todo el incremento de producción que se generó durante su periodo, también fue un fracaso, ya que el crecimiento demográfico en ascenso exigía cada vez más y más y más. Y esto, evidentemente, representaba un inconveniente para el rápido avance que Mao visionaba. Y es que para el líder comunista chino, pues parecía que nada era suficiente, ya que su máxima ambición para China era ponerle en lo más alto. Así que tomó nota de los aciertos y de los errores del primer plan quinquenal
y buscó adaptarlo para obtener metas pues mucho más ambiciosas. Es en este contexto que se llega al segundo plan quinquenal para lograr estas metas más ambiciosas, mejor conocido como el Gran Salto Adelante, el cual va a ser lo más grande que se hubiera buscado lograr en China hasta ese momento. Mao había entendido que el modelo soviético de los planes quinquenales en el que pues originalmente se habían basado jamás iba a satisfacer sus ambiciones para el país. Se dio cuenta de que no podía simplemente ignorar el hecho de que más del 80% de la población pues residía en el campo. O sea, no podría pues convertir al país en uno industrial enfocándose de lleno en las ciudades. Pues, se dio cuenta de que esta situación debía de cambiarla. No era a través del obrero, como él ya lo había leído en Marx y como pues lo habían intentado hacer durante el primer plan quinquenal, que se iba a lograr estos cambios, sino a través de los campesinos. Así que tomó en cuenta esta situación y decidió que el cambio iba a comenzar ya no imitando la URSS, sino ahora se buscaría superarla. Buscarían crear este modelo propio de China, también quinquenal, pero con el que ahora sí iba a aumentar de forma exponencial sus ambiciones y las del Partido Comunista, visionando a China pues como una fuerza económica en el mundo capaz de superar a cualquiera. Y es de esto que va el pequeño título en esta diapositiva. Es un pequeño paso para Mao, un gran salto para China. Este en sí hace alusión a la ambición de Mao, pues China estaba pasando por grandes cambios en muy poco tiempo, pero para Mao esto no era suficiente. Aun y cuando se estaban logrando grandes cosas, esto no era suficiente. Esto solo era para él el comienzo de lo que él realmente quería. Ahora, va a ser posible intentar llevar a cabo el plan del gran salto adelante, debido a que Mao contaba con el apoyo del partido y de un gran porcentaje de la población china para los cambios pues, que se buscaban lograr. En sí, él se había ido formando desde hacía tiempo un culto a su personalidad, que él sabía muy bien cómo aprovechar y también promocionar para que se mantuviera y para que siguiera creciendo. En sí, él confiaba en que las medidas del gran salto adelante, de movilizar a todos los chinos y de descentralizar todas las instituciones para impulsar la producción, iban a transformar el país. Y esto es importante, el país creía en él. Por eso, el sueño de un hombre se volvió el sueño de muchos. Era esta idea generalizada que ya se había impuesto durante en todo el país para que pudiera darse a cabo. También para lograr estos cambios se buscaría abandonar el aislamiento internacional que había pues caracterizado a China por tanto tiempo a lo largo de su historia. Esto quiere decir que después de tanta resistencia, pues China por fin se va a abrir al mundo. Y digo, en ese momento principalmente lo que van a querer será exportar mucho alimento y generar relaciones de interés con otras naciones, así, para pues de esta manera poder dar una buena impresión, para poder hacer que los demás empezaran a poner los ojos sobre China. Entre otros, porque había varios, el lema de superar a Gran Bretaña y ponerse al día con los Estados Unidos se convirtió en un lema, en una de las formas de lucha y motivación para el gran salto adelante. Así que, a continuación, explicaré la siguiente idea de si te quitan el nombre y te ponen un número de serie. Con esto me refiero a que China va a buscar tener control sobre la población y hacer que se enfoquen únicamente en producir. Igual, déjenme, les explico un poco mejor esto. El gran salto adelante tenía como objetivo aprovechar pues, la fortaleza de China. ¿Y cuál podría ser sino el gran capital humano? Si en algo podemos estar de acuerdo todos es que China es un país con una gran población. El país con mayor población, para ser más exactos. Por lo que se decide aprovechar pues, este capital, en este caso humano, como reemplazo o solución pues, alternativa a la falta de capital económico que no había en China, para de esta forma poder industrializar el país y reformar la agricultura. En las ciudades van a seguir las industrias del primer plan quinquenal que se habían generado, pero ahora el enfoque al campesino buscaría que la sociedad agraria esté agrupada en comunes.
Así que ahora hablemos más específicamente de qué consistían estas comunas y por qué la gente las permitía. Con este método de comunas populares se intentará organizar a los trabajadores del campo para que así contribuyan de forma pues, directa en la producción industrial. Ya no tenía que ser desde las ciudades donde se podía producir la industria. Así que como parte del plan, se va a buscar erradicar los conceptos de familia, la propiedad privada e incluso el concepto de dinero. En sí, las comunas buscarían generar un cambio sociocultural en el que se pudiera tener un control más grande sobre la población y aumentar así la producción. En pocas palabras, quitarles todo. Para esto se planeó movilizar a prácticamente toda la población china, no solo la población del campo, también la población de las ciudades, para reunirlas en este concepto de comunas y que en ellas se pudieran producir el único producto, bueno, principalmente el producto que sería como que el símbolo de la industrialización, en este caso, el acero. Esto habría de mejorar la producción, supuestamente, y por ende la economía del país, al tiempo que buscaría terminar, erradicar los conceptos, cualquier concepto que pudiera pues alejar al trabajador de sus obligaciones. Me refiero a que sin los conceptos de familia, de dinero, de propiedad privada, entre otros, ahora pues solo habría una gran comunidad sin voz que trabajaría por el bienestar de todos y del país. Y, y bueno, por si no quedaba claro todavía, este plan pues era bastante radical y bastante complicado también. Se sabía de antemano que habría que hacer sacrificios y un esfuerzo del individuo pues mayor al común, al que uno esperaría normalmente, para formar de esta forma las bases que permitirían pues a un país agrario convertirse o transformarse en un país industrial de forma sorprendentemente rápida y contundente. Así que cualquier cambio, por más peligroso y abrupto que pudiera sonar, iba a formar parte del gran salto adelante si con ello se lograba seguir aumentando la producción en la industria. Y quizá esto puede sonar duro. Sin embargo, es aceptado por la gran mayoría que, les recuerdo, daban su apoyo y creían fervientemente en que Mao lograría cualquier cosa que él se propusiera para el país. Así que desde el principio el gran salto adelante ya tenía contemplado esto, que iba a ser complicado sobre todo para la población, pero que era algo que valía la pena, un esfuerzo que valdría la pena para dentro de pocos años y para el resto del futuro de la nación. Así que llama la atención cómo el pensamiento orientado a la producción y al trabajo a gran escala que busca China en este momento va a continuar, pese a los cambios que haya en el tiempo. No van a haber muchas alteraciones en estos conceptos. La planeación en sí del gran salto adelante, la pura planeación por sí sola, con sus objetivos tan ambiciosos, ya deja entendido para China, incluso hasta el día de hoy, la fortaleza de la mano de obra cuando se tiene un capital humano tan alto, así como la importancia de procurar un crecimiento económico para el país constante para que se pudiera mantener relevante. Así que pues grandes eran las ambiciones y grande era el optimismo general de la población ante el gran salto adelante. Parecía que en realidad ya estaba todo listo, estaban todos los ánimos, la planeación, solo era cuestión de empezar. Así que abordemos ahora los hechos, ya realmente qué es lo que sucedió. Compañera Aida. Este gran salto adelante pues era un proyecto que tenía grandes ambiciones. Las ideas teóricas que el régimen se había establecido asegurarían un gran porvenir al futuro de China. Pero pues este utópico sueño comunista se llevó un duro golpe de realidad pues al ser uno de los proyectos más catastróficos de este país. Bueno, al transferir a decenas de campesinos a la industria y obras hidráulicas, el peso de la agricultura, que anteriormente era el pilar de la economía, pues se vio corrompido y con ello el equilibrio previo que China había estado teniendo. Al poner en marcha este plan, pues se acomodó a la sociedad en comunas populares. Este fue un cambio muy brusco para los campesinos,
ya que estaban acostumbrados a trabajar de una manera individual o familiar y ahora tenían que hacerlo de manera colectiva, lo cual pues ya no era tan eficientemente. Además, tenían que trabajar tanto en el campo como en la industria, lo cual fue un gran error de este plan, ya que este movimiento de población hizo que las cosechas de 1958 no se pudieran recoger en su totalidad, perdiendo con ello una gran cantidad de granos. Además, las comunas competían entre ellas por ser quien generara mejores resultados, haciendo una competencia entre ellas y quien salía pues ganando era el gobierno, quien vio un incremento en los cultivos, pero realmente este era falso, ya que solían exagerar mucho acerca pues de cómo estaba saliendo ese plan. Y bueno, al ver el gobierno que pues realmente estaba dando resultados, decidió aumentar las exportaciones y recortar las importaciones en una forma de demostración de poder y de demostrar al mundo que este plan estaba dando resultados. Además, para intensificar aún más la agricultura, se optó por construir obras hidráulicas, pero pues estas fueron ineficaces y un desperdicio de recursos, ya que se hicieron sin una asesoría técnica, por lo que frecuentemente el traslado del agua a los cultivos era inadecuado. Además, el drenaje resultaba insuficiente y muchas veces provocaba algunas inundaciones que dañaban los campos. Además, bueno, uno de los objetivos principales de este plan pues, fue la industrialización del país, y esto se haría mediante hornos artesanales que se instalaron en los campos. Pero el país no estaba preparado para esto, ya que no se contaba con la materia prima necesaria para poder hacer esta industrialización. Además, pues a los campesinos nunca se les capacitó como tal acerca de las condiciones básicas, y los hornos en donde realizaban esto eran simples hornos artesanales, así que no tenían el calor idóneo para poder realizar un acero de buena calidad. A pesar de que el acero que se estaba fabricando era inservible, el gobierno nunca cesó la producción de esto y cada vez seguía aumentando las cuotas que le pedían a los campesinos. Eh, Aunado a esto, también se desarrollaron varias campañas. Una de estas fue el proyecto de las 4 plagas, la cual alentaba a la población a erradicar a los mosquitos, moscas, ratones y gorriones, ya que para el régimen estos consumían el grano y era necesario eliminarlos. Una vez que esta campaña de inicio, sus estragos se empezaron a notar, ya que plagas nuevas empezaron a azotar los campos, ya que estos se habían vuelto vulnerables. Las langostas fue el mayor problema de esta campaña, ya que en 3 años pues consumieron todo el campo de cultivo que encontraron. Y este problema pues fue en parte lo que provocó los 3 años de dificultad en la cual China sufrió los estragos de este proyecto, y en lugar de dar un paso hacia adelante, China dio un paso hacia atrás. La hambruna fue el mayor problema de este segundo plan. Esto fue provocado pues a la movilización de millones de campesinos para trabajar en un proyecto que sobrepasaban los recursos, la falsificación de los datos, los recortes de las importaciones, el intento de crear obras hidráulicas y sobre todo el fracaso en la producción del acero, hicieron aparecer las primeras hambrunas en el año de 1959. Esto fue algo que sí llegó a oídos de Mao, pero él estaba incrédulo y creía que se trataban de grupos sociales que estaban en su contra y que hacían esto simplemente para dañarlo. Así que pues hizo una campaña para encontrar el grano escondido, que resultó en purgas y exilios. Hubo algunos partidarios de él que trataron de hacerle reflexionar, pero Mao no rectificó y castigó a sus críticos, ya que para él esto no era posible y solo eran algo que decían para poder manchar este ambicioso plan. En este mismo año, pues ya se vio reflejado cómo estaba fracasando, ya que la producción de granos se había reducido hasta 30 millones a comparación del año anterior. Y cada vez más, pues había menos granos y cada vez pesaban menos para los ciudadanos, ya que todo era entregado al gobierno. Y esto se vio reflejado en 1960, que fue cuando llegó la parte más dura de la hambruna. Esto provocó que numerosos agricultores murieran de inanición,
Y a pesar de esto, Mao no rectificó y siguió creyendo en este plan, ya que en parte de sus adeptos se negaban a contarle la realidad, pues debido a las represalias que podía haber hacia ellos, y aparte de que ellos se gozaban de privilegios y sobre todo de alimentos. Incluso se dice que algunos llegaron a crear campos ficticios para llevar a Mao y enseñarle la prosperidad que estaba teniendo este plan, pero la realidad era de que las personas estaban muriendo por no comprar alimentos. En cuanto a los campesinos, pues estos pues, nunca se rebelaron pues, al miedo, al hambre y a las enfermedades que sufrían. Hubo algunos casos de revueltas, pero terminaban en asesinatos y torturas. Tampoco huir del país funcionaba, ya que había controles fronterizos que no dudaban en disparar a cualquiera que se le acercara. Ya en este año, realmente la economía ya había colapsado, millones de personas estaban muriendo de hambre, algunos intentaron comer todo aquello que encontraban, e incluso se sabe de algunos episodios de canibalismo, pero esto no fue suficiente para evitar la muerte de cerca de unos 30 millones de personas. Fue hasta el año de 1961 que Mao rectificó su error. Realmente no se sabe si fue porque entendió lo que estaba pasando, si fue por las críticas o si fue la oposición dentro del partido, ya quienes intervinieron para evitar el colapso total del país. Entonces, pues empezaron a tomar medidas urgentes para evitar el colapso y poder detener el hambre. Se empezaron a distribuir alimentos, se redujeron las jornadas de trabajo, se empezaron nuevamente con las importaciones de grano y se retornó sobre todo al antiguo sistema privado de parcelas familiares. Esta tragedia, sin duda, fue algo que le hizo ver al régimen que era necesario cambiar sus condiciones de vida económica, ya que el comunismo, como lo habían estado llevando, no era suficiente para el país y tenían que adecuar una estrategia idónea para que el país pudiera florecer. Y de esto es de lo que va a hablar mi compañero Miguel Ángel. Muchísimas gracias, compañera. Muy bien, prosiguiendo. Ahora toca observar, ver el hecho de la revolución cultural llevada a cabo también por Mao anterior a su muerte. Este es un episodio en el que se va a tratar de inculcar una educación socialista. Va a ser un movimiento en toda su totalidad represor y excesivo ante aquellos a los que Mao y el Partido Comunista Chino va a considerar como retractores o traidores a su régimen y contrarrevolucionarios. Va a luchar contra el pensamiento burgués y capitalista. Va a implementar una serie de ejércitos o de milicias especiales conformadas por jóvenes sumamente influenciables llamada la Guardia Roja. Todos estos se ven movidos por la nueva doctrina, que es el maoísmo puro, más alejado de la influencia soviética y más específico para el caso chino. Durante esta época, esta revolución, se van a dar movimientos en contra, movimientos propagandísticos en contra de estos contrarrevolucionarios, a los que Mao va a perseguir, asesinará, torturará, violará mujeres, hará purgas ideológicas completas. Las clases de los maestros y de los pensadores van a ser las más atacadas, e inclusive algunos miembros del mismo Partido Comunista Chino, como es el caso de Deng Xiaoping, van a ser golpeados y exiliados. En el caso de Deng Xiaoping quedó prácticamente lisiado y su hijo fue asesinado a golpes. Hasta 1969 esta va a tener fin. Bueno, prosiguiendo. Con la muerte de Mao en el 76, la lucha política por la sucesión del poder se va a ver sumamente radicalizada por medio de tres frentes, que son los reformistas moderados con Wang Fodeng, los reformistas más agresivos con Deng Xiaoping a la cabeza, y la banda de los cuatro va a aparecer, encabezada por la viuda de Mao. Rápidamente, Wang Fodeng acabaría por ceder el poder
a Deng Xiaoping, y en el medio en el que va a buscar legitimar su nuevo régimen de gobierno, un poco más alejado del maoísmo, va a ser atrapar, enjuiciar y encarcelar a la banda de los Cuatro. Se creará mucho movimiento propagandístico todavía en esta época, legitimando el nuevo poder. Ahora, las nuevas ambiciones de Deng Xiaoping van a surgir como parte del desencanto por la doctrina maoísta y la radical versión utópica que Mao tenía para China, pues ya existía un desapego, no un abandono por completo por parte de la sociedad a la doctrina del comunismo, pero sí una pérdida de aprecio por esta, por lo que los cambios realmente no vienen surgiendo desde el poder hacia la sociedad, sino que la misma sociedad va a ir influyendo al poder a realizar estos cambios y reformas. De hecho, el mismo Deng había sido juzgado, como les mencionaba, durante la Revolución Cultural por tener ideas muy capitalistas. De hecho, que queda bien en claro en una de sus frases más famosas, que es que no importa si el gato es blanco o negro, pero lo que importa es que atrape el ratón. Por lo que viene una época de bonanza para China con el ascenso del gran reformista, como es llamado. Va a crear primero va a abrir a China al mundo. Van a darse los primeros avances de esto en el ámbito diplomático y se va a reintegrar a la ONU, y posteriormente creará dos grandes reformas, la agraria y la industrial. En la agraria suprimirá las comunas creadas por Mao e instaurará el viejo sistema de explotación familiar en el que solo una parte de las cosechas se debe vender al gobierno y el resto puede ser puesto en venta a precio libre en el mercado. Para la revolución industrial, de igual forma, se dará un paso atrás a las reformas establecidas por Mao. En esta se crea una nueva libertad de los empleadores para poder elegir los sueldos y quienes quieren que sean sus empleados, y aquí es donde comienza a aparecer la empresa privada. Ya esto no es un delito. Continuando. Muy bien. Ahora, en la actualidad, una tercera reforma llevó a cabo la reforma comercial. Este es donde podemos ver los grandes estandartes y todo lo que tenía planeado Deng para su nueva China, su gran China reformada, abriéndola realmente hacia la modernidad y a la economía mundial. En la reforma comercial apareció algo muy importante, que es que decidió crear las zonas económicas especiales, como es aquí en el caso de Shenzhen, en el que se abandonaría en un terreno específico ciertas doctrinas comunistas, se permitiría el asentamiento de empresas privadas extranjeras y el empleamiento de mano de obra china, que estaba deseosa de trabajar. Pues bien, para los 80 China todavía era un país medianamente pobre, tenía toda la capacidad y una gran mano de obra para salir adelante y dar la vuelta a su situación. Tanto es así que este puerto que les menciono de Shenzhen pasó de ser una pequeña aldea de pescadores a ser al día de hoy una de las ciudades más grandes de toda China, que incluso rivaliza y no tiene nada que envidiarle a Hong Kong o Shanghái. Es por eso que Deng Xiaoping es considerado como el precursor y el gran reformista, la nueva gran China como potencia comercial. Gracias Miguel. Bueno, ya habiendo tomado en cuenta todos los aspectos que aquí hemos comentado, podemos ver que hay una estrecha relación, muy estrecha en verdad, entre las políticas que se abordaron durante este periodo que hemos comentado del gran salto adelante y la posterior apertura económica que se daría en China. Podemos ver que todos estos fracasos que hubo durante este periodo y por supuesto todo el descontento que propiciaron y que ya hemos comentado, tanto y que se vieron reflejados también en la revolución cultural, en protestas posteriores, fueron factores sin duda que influyeron en mucha medida en el posterior cambio del modelo chino. Si bien la muerte de Mao constituye un factor que puede considerarse como un punto de inflexión para estos cambios, es innegable que todos estos factores que hemos comentado, todos estos fracasos, todos estos problemas que generó el gran salto adelante, sin duda fueron lo que logró
o impulsó ese gran cambio que se dio en China. Porque sin el descontento popular, como ya lo hemos visto, definitivamente no habría sido posible que se dieran todas estas transiciones. Entonces, si tomamos en cuenta la pregunta que hicimos inicialmente sobre por qué China decidió abrir su economía, si es que es un país comunista, cómo es que se dieron estos cambios, podemos concluir que esta respuesta la podemos ver en todos los aspectos que hemos comentado del periodo del Gran Salto Adelante, cuyas fallas o problemáticas fueron lo que provocó de cierta medida o de cierta forma que se dieran estos cambios en el modelo y en el gobierno. Y es que es a fin de cuentas lo que ha logrado que China, con su modelo tan particular y tan peculiar, actualmente sea el país y que está posicionado en la manera en la que se encuentra. Muchas gracias por su atención, amigas y amigos. Esperamos que este evento les haya sido de utilidad para comprender la situación de China y saber la manera en la que se ha llegado a constituir como existe actualmente. Les pedimos de favor llenar la encuesta de salida antes de finalizar para mejorar posteriores eventos. Y nuevamente muchas gracias por su tiempo y su interés y que tengan buen día. Hasta luego. Y aquí salimos del papel de expositores, maestra. Y ya, volvemos a ser alumnos. No sé si nos esté comentando algo, maestra, pero creo que está silenciada. Ah, ok, ya. Sí, sí. Sí, es que estaba escribiendo los tiempos. Es más fácil trabajar con escritura y me voy a ir a los puntos fundamentales del... todavía están compartiendo pantalla. ¿Sí quiere que Sí, por favor. Ok, sí. Sí, no hace falta ya. De hecho, yo no estaba viendo los estaba viendo a ustedes, los puse como pantalla principal a cada uno para señalar, ver la situación. Miren, independientemente de lo que hayan visto en los eventos que se han dado, los eventos que se dan vía Zoom, vía Teams, traen un montón de fallas porque la mayoría de la gente, no importa que sean doctores o que sean miembros de la Real Academia, no tiene nada que ver mexicana de la historia, si no se sabe actuar adecuadamente siguiendo a una particularidad. Todo mundo piensa que es correcto porque lo hizo el doctor fulano o la doctora sutana o porque mi maestra lo hace. Queda muy establecido desde el inicio del semestre que participar en un evento con estas características no es como cualquier otro evento. Ustedes ya estuvieron en un evento que se creó para sesión presencial, pero se dio igual que ustedes lo están haciendo aquí. El curso, la presentación virtual, pero nunca se diseñó para que la llevaran a cabo a nivel presencial virtual. Sin embargo, los equipos no hablaron conmigo y hasta cierto punto no tuvieron fallas. Les voy a decir lo más visible es el tiempo, el espacio físico que nos ocupa. Me voy a poner en primer plano para mostrarles a ustedes las diferencias. Yo les puse la grabación, ya la voy a detener, pero está disponible para ustedes. Aquí se podrán ver
específicamente lo que les estoy señalando. Ay, no me deja. Ya. Ok. Sí, pero me veo en primer plano, pero para ustedes, no para mí, quiero verme. Vean, estoy en una mesita movible. Vean ustedes la diferencia entre estar cerca de, estar lejos de. Estar aquí, eso es como lo normal para mí porque tengo a la mano mi pluma, tengo aquí cerquita mi botecito de agua, tengo mi libreta de apuntes a la mano, o sea, todo está accesible así, pero puedo estar así también. Y los 4 compañeros que presentaron ahorita mostraron diferente espacio. Este es el más inadecuado y lo van a ver ustedes. Ese es un punto fundamental. El otro, bueno, pues afortunadamente nada más lo hizo Miguel. Yo lo entendí, pero les dije, es conveniente que hagan ejercicios vocales, que tomen por lo menos un vaso de agua para que la garganta no esté reseca, las cuerdas vocales de inmediato lo resienten. Yo que estoy acostumbrada a dar clases, bueno, en las clases presenciales siempre me vieron con un bote de agua. Hacía frío, traía mi café y traía un bote de agua siempre. Mis pastillitas por si empezaba la ronquera. Aquí lo tengo todo a la mano, no necesito moverme, me levanto. Eso de dejar la cámara encendida mientras eso no es correcto. Puntos fundamentales: buscar el plano más adecuado. Emerson planteó un plano. Eric fue, a mi parecer, porque es mi opinión, de acuerdo con sistemas metodológicos, que es lo que yo trabajo, la metodología de la difusión. Y aquí no solamente les digo cuál es el plano de ustedes más adecuados. Normalmente no, nuestras caras son rara vez simétricas. Siempre tenemos una oreja más arriba que la otra. A veces un ojo se ve más grande. Eso es lo normal, es lo común. Los veo frente al auditorio y les digo, su mejor postura es esta. El lugar más adecuado para ustedes es este, identificando las características de si se ponen nerviosos, si están viendo de frente al público, darles técnicas pero como no lo van a ver, eso no les hace falta. Les hace falta esto que les estoy señalando. Jamás agarrar el bote de agua y tomar mientras estoy con la cámara encendida. Antes de, hagan lo que quieran. Otro punto fundamental para los 4, el manejo de los tics lingüísticos, que ya lo mencionamos, y el otro, que para el caso de Aida y de Eric no sucede. Yo los tenía ustedes en primer plano, o sea, mi pantalla no era la presentación, eran ustedes, porque tenía que observarlos. Su gestualidad, la vista frente a la cámara
es importante, lo hicieron Eric y lo hizo Aida la mayor parte del tiempo. Los demás compañeros no. Voltear hacia abajo o se notaba cuando pierden el contacto con el otro, aunque no los esté viendo a ustedes, es importante porque están promoviendo un conocimiento. Bien, ahora me voy con cada uno. Los tiempos están adecuados al espacio que se tiene para una presentación. Tenemos, de hecho, es aún menor porque calculábamos 45, fueron 38, 37 en total. Emerson, el aspecto de la gestualidad sí es importante, pero debe ser moderada. Lo hizo, ahí tiene la grabación, es para ustedes. La gestualidad de Eric es moderada. Sí tiene un espacio adecuado, mira a la cámara. Quizás tengan que hacerse ajustes a la computadora, cuál es el lugar más adecuado, el espacio, cuestión de que se lo midan, y el lenguaje. Usa palabras que es muy sabido por todos que la política china se ha transformado cuando era un gran imperio en el siglo XIX. Sí, pero damos por hecho que el otro sabe. Recuerde que nunca damos por hecho algo. Y la famosa guerra del opio, bueno, usted puede creer que es famosa. Estoy segura que mucha gente ni siquiera se ha enterado de que hubo una guerra del opio y menos las razones de ello. Y la importancia del conflicto. Se simplifica de la misma forma. Es esta situación de la corrección del lenguaje para el caso de Eric. A él solamente concretarle un aspecto de su presentación. Cuando usa el slide de te quitan el nombre y te ponen un número, es fabuloso la representación simbólica de que dejas de llamarte Juan para llamarte 1, 2 o un código de barras. Es lo actual. En esa época no hay código de barras, sí, pero el proceso comunicativo, Eric, se complejiza. Sería fabuloso que pudiera ser un discurso que nos golpeara, así como que ya no te llamas así, ahora eres este número. ¿Y por qué razón? Está dando todos los pormenores, pero lo hace de manera muy compleja. Puede ser. Sí. Bueno, nada, rápido, una opinión Sí. que tenía sobre eso. Es que, bueno, cuando yo estaba pues leyendo y haciendo mi presentación, originalmente no estaba eso. La primera vez que se la presentamos así no venía. Pero es que yo lo leía y lo pensaba y todo y decía, es que no puedo dejar de pensar en este tipo de analogía. Y dije, pero va a traer problemas. Y al parecer sí trajo. Bueno. Y por eso intenté de que al mero principio explicarlo. Y luego otra vez digo, me explico mejor y lo vuelvo como que a explicar, pero no repitiéndome, sino más específico. Y al final como que una última conclusión de que entiendan, o sea, sin todas estas cosas que les quitan, se vuelven pues algo común ya de que un número, vaya. Sí. Aunque no dije un número como tal, quizá lo debí de haber dicho.
Yo no le veo problema, Eric. Entiendo que lo entienden. El problema es el otro, el que no entiende. Y entre más dificultades tenga fue lo que vimos en la primera fase. El proceso comunicativo implica o me exige a mi emisor que mi receptor entienda, pero sin tener que decodificar el mensaje como es lo común. O sea, no explicarles con peras y manzanas. Ahora, el trabajo está fabuloso, a mí me encanta. Por supuesto está listo. Si tienen problemas para simplificar el discurso, me dan el guión y con gusto les hago sugerencias de transformación comunicativa, aunque ya ustedes pues ya tienen su calificación final, ya presentaron, ya va para adelante, pero sí hay que hacer estos ajustes. Ese fue el único detalle de Eric. En Aida, la gestualidad, Aida, no es esa gestualidad, porque estarse moviendo es diferente a hacer esto, a enfatizar que Eric lo hace de manera moderada, pero en el caso de Emerson se nota más esto, como si estuviera aventándose un discurso de estilo AMLO. Es exagerado, a veces se ve mal, no en este caso, pero a veces la exageración, locos trastornados, bola de inútiles, etcétera. Ese tipo de cosas, a eso me refiero. Y cuando usted habla de los cambios, también se tiene que simplificar el discurso a cosas más concretas. ¿Falló el plan? Sí. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno hizo esto, el pueblo hizo esto otro, el gobierno hizo esto. No. Esta es la postura del gobierno y esta es la postura del pueblo. El pueblo sufrió todo esto. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? El radicalismo, etcétera, etcétera. Eso también se puede simplificar. El tiempo de exposición es muy bueno para todos, incluyendo el tiempo de Miguel. También en Miguel sí tengo que hacer una acotación. Es la transformación de los cambios que se dan con la muerte de Mao llevan a eliminar una serie de restricciones. Y entonces ahí menciona algunas de las cosas, véanlo en su grabación, por favor. Eso es la mejor forma de comprender en qué nos equivocamos, es ver la grabación. Todo lo que estoy explicando ahorita es más visible si lo ven en la grabación. Y en la grabación también se pueden poner ustedes en primer plano. O sea, ven el video y se ven ustedes y tienen la opción de verse en primer plano como lo hice yo con ustedes. Y cuidado con el lenguaje. Una de las palabras incorrectas, usted dice, se da el ampliamiento de... No existe ampliamiento, es la ampliación. Se amplían estos espacios para que la gente pueda hacer todos estos cambios. Habla de que ya no es un delito la propiedad privada, no. Es parte de las reformas. Todo esto que era prohibido, tal como no tener una empresa privada, etcétera, que son fundamentos del comunismo, son modificados. Usted está mostrando
los primeros pasos hacia la China capitalista, que era la que mencionaba Emerson al inicio. Y las conclusiones están perfectas. De ahí no tengo nada que decir. Buen tiempo. Único detalle, no digan encuesta de salida. Yo la llamo así porque eso es una encuesta de salida. Se les dice, gracias por estar aquí y les pedimos, por favor, que llenen la encuesta. Aquí la tienen disponible en el chat. Ya se puso la encuesta previamente, unos 5 minutos antes de que termine, se pone en el chat la encuesta. Cuando estamos en transmisión, nos aparece un puntito rojo en donde está el chat, aunque no lo tengamos activado, aparece un puntito rojo donde ahí dice que algo se escribió. Y la liga de Forms, la encuesta es la encuesta para que nos ayude a mejorar nuestros eventos futuros. Eso es. Bien. ¿Alguna pregunta, equipo? Pues no, creo que se quedaron claros los detalles, nada más hay que ajustar. Y pues sí, gracias ahí por sus comentarios. Sí, maestro, tomaremos en cuenta su retroalimentación para en un futuro que se exponga este trabajo. De acuerdo. Y cuando vayan a exponerlo, si quieren que les ayude con la simplificación del proceso comunicativo, les digo, es nada más enviar una pauta. Bien. ¿Cuáles son los problemas que se presentaron? Se presentaron estos problemas cuando yo les mostré los promocionales. Les dije de acuerdo con las características de, y luego les mostré este promocional donde el énfasis de este trabajo era en la redacción. Aquí lo vimos para el título y aquí se señalan correcciones. En esto no hacía falta, pero vean ustedes que aunque son breves, se organizan de manera organizada. Aquí las áreas temáticas eran innovación tecnológica, intercambio, bueno, va de lo general a lo particular. Aquí hubo cambios. Primero el intercambio universitario, esto es lo más antiguo. Luego, cómo se hace la internacionalización, el avance de las becas, luego el impacto que tiene cada facultad de acuerdo con sus murales y sus esculturas, cómo se integra el ámbito laboral a la currícula académica para poderse insertar y cómo lo último fue la tecnología. Entonces, aquí hay cambios, pero vean que son breves. Títulos breves. Eso se lo señalé aquí. Les dije las fallas, etcétera. No lo voy a repetir. Esto era lo que me interesaba. Les dije, necesitan 2 promocionales. Uno es el póster, es un promocional. Este es otro promocional. Se puede utilizar
no el mismo esquema de del póster, pero puede ser un anuncio diseñado para Facebook, para no sé qué cosas usan las redes. En las presentaciones que se hacían cuando todavía estábamos a nivel presencial, se hacían volantes, no con este diseño, era un volante más simplificado que destacaba el título, el lugar, si era ahí en la facultad, los volantes se hacían para la facultad, ahí mismo se entregaban, pasaban a los salones. Esa es la diferencia en el promocional. Este es un promocional, este es otro. Y nadie hizo dos promocionales. Aquí están. Los puse todos en una misma página. No se ponen los participantes. Una nueva esperanza. Impacto industrial en la vida obrera regimontana. Una nueva esperanza. Áreas temáticas, correcto. Esto no. Eso sí. Esta es la opción 2. Diseño. Destaca la maquinaria. Y aquí otra vez, este color no favorece a las letras en blanco. Se pierden, vean ustedes. Pero igual es un solo promocional, uno solo. Aquí está más focalizado, pero si ustedes ven el diseño aquí, no sé qué quiera dar a entender, pero aquí parece una cosa de esas que se cuelgan en Navidad, por lo menos a mí me parece. Búrlense de mí si quieren, no hay problema. Digo, ya sé que se burlan, pero de todos modos los quiero. Es estas luces decorativas típicas chinas. Lámpara, ¿no? Lámpara china. Sí, pero no venían al caso con la crisis, el hablar de genocidio. Es que, pero llama la atención. La cabeza decapitada. Sí, es que no podíamos poner algo tan fuerte ahí en el póster, ¿no? No, yo sé que no, o sea, ya bastante crítico es ponerle genocidio. Esto está bien simpático porque hasta yo identifico que son las moneditas, los yuan o los yen, los yuan. Yuan. Sí, yuanes. Los yuanes con un agujerito cuadrado. Siempre me ha intrigado eso, pero nunca he entrado a investigar por qué fregados tienen un agujero. Digo, me llama la atención y bueno, era coleccionista, ya no colecciono nada, era coleccionista de monedas y en una ocasión me trajeron unas moneditas de China. En términos generales está bien, pero ¿no les parece que más que póster parecería como la portada de un libro? Es sugerencia. Es terrible. Nada más rapidito por lo que mencionaba, nos había comentado en clase de Asia el maestro Jacobo que ese agujerito estaba para poder pasar una cuerda a través de varias y poder llevarlas así como monederos, sin necesidad de un monedero tal cual. ¡Qué simpáticos! Pero no, imagínense lo que pasa aquí en Monterrey.
si sacas el brazo vas manejando y sacas el brazo con la pulsera, te lo arrancan y peligro y con todo y brazo. Bueno, no, qué terrible. Imagínense usarlo como collar o como cinturón. Es como que traer la billetera abierta, pero bueno, allá los chinos y sus cosas. Compañeras de diseño, yo no sé qué les pasó con el diseño, pero vean ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son las características? ¿Sí? Análisis del transformo historiológico, ideológico e histórico, redacción. El fondo negro con, no sé, yo me acercaría a ver un póster que tiene tanto negro, sí, es una negrura, pero es como los compañeros dijeron, pues el genocidio. Esta todavía es más atractiva, aunque si estuviera el rojo como difuminado, se vería un poco más la representación, pero el problema sigue siendo igual y esto en realidad se utiliza muy poco. Bien, esto es nada más para que ustedes aprendan a diseñar. El diseño, ¿cuál es el diseño más adecuado? Y el uso de herramientas para hacer su diseño. Mujer y política, acceso o dependencia. No, esto no tiene nada que ver. Es el Colegio de Historia, etcétera, etcétera. Vean ustedes los tamaños, le dan un tamaño superior a los lugares por donde se transmite a la propia institución. Y esta es la otra que es el problema de el contraste de los colores, en fin. Esta le pusieron demasiada marca de agua, tampoco le imparten. Nos interesa qué cosa de Birmania, pero es solamente un póster. ¿Qué otra cosa les iba a enseñar? Ay, bien. Hasta aquí, preguntas, dudas. Sí. Sí, diga. Los escucho. Mike, ¿ibas a comentar algo? Mike. Iba a preguntarle nada más a la maestra que si ya subíamos nuestra presentación a las tareas en el PIA. Sí, la del proyecto final, en la del PIA, sí. En cuanto la presentan, ya la pueden subir sin ningún problema. ¿Solo el PowerPoint? Solo el PowerPoint. Excelente, gracias. Es lo que les voy a mostrar ahorita. Les voy a compartir sus calificaciones ya con déjenme ver pista. Bien. Aquí están las calificaciones de los 3 parciales. Están las calificaciones de cada parcial.
están los parciales, los 3 parciales, aquí se suman, o sea, equivalía a 60 puntos. Los 2 promocionales tenían un valor de 10 y las encuestas, su nombre lo dice, son cerradas. El único punto que destacamos es el comentarios, pero las encuestas, hay un equipo que, ay, ¿por qué le puse aquí 8? Aquí me equivoqué. Es 5. Las encuestas correctas, redacción, todos son 5 puntos. Las encuestas que tienen problemas y el problema de la encuesta está en el tema. Cuando vean ustedes que el formato que les puse habla de qué tema. Entonces, por ejemplo, si voy a hablar del el contexto o el inicios China comunista, inicios de China, cambio económico, o sea, breve, son palabras breves, son temas en el formato que les puse de ejemplo, ahí estaba. Hay una encuesta en la que dejan el cuadrito en blanco para que la persona escriba que el tema que le pareció más interesante o menos importante. No, una encuesta, todo el mundo sabe que una encuesta tiende a ser esencialmente cerrada. Ustedes han llenado encuestas y les piden que escriban, pero las encuestas que se hacen no son para evaluar el evento que están viendo, están para que pongan su nombre, la institución, su número de estudiante para ponerles asistencia. Entonces, una encuesta como la de Cash Junior o tarjetitas que les dejan ahí, cómo vio el servicio, bueno, regular, malo, cómo vio la limpieza, cómo vio esto, y le pones nada más una flechita de que me pareció esto, me pareció, o sea, y al final todas las encuestas cerradas traen una línea de comentarios ayude a mejorar nuestra presentación o sugerencias para mejorar nuestra presentación o estas actividades, en fin. Y entonces ahí están las calificaciones, solamente faltarían estos 25 puntos. Aquí está la fórmula, ustedes vean que aborda o abarca desde los 3 parciales, suma los 3 parciales y esto. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, dependiendo de su presentación y también las calificaciones, aquí no es en equipo, yo hago sugerencias, pero las presentaciones del equipo, todas, o valen 25, o valen 22, o valen 20, no sé. Bien, va para abajo.
Entonces, si había 60 puntos máximos del primer parcial, recuerden que esto lleva, bueno, en algunos casos lleva punto algo, pero siempre se cierra. Si es punto 5, se cierra para arriba. Si es punto 4, se cierra para abajo. O sea, 84 es 80, 85 es 8.5 es 9. Bien. Y aquí serían 60 más 15 puntos, tendrían un máximo de calificación de 75 puntos si tuvieran 100 de calificación final. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ya lo quito? ¿Quieren que señale un número en particular? Número 9. Están impactados. Bien. ¿No hay preguntas? Pues, supongo que todo lo que pasó. No, compañero Carlos, sí dije que eran 2 promocionales y están en la presentación. Por eso abrí de nuevo mi presentación para decirles de nuevo. Un póster es un promocional. Vea el significado de la palabra promocional. Bien. Y voy a dar inicio a la presentación de el tema de la organización del tiempo. Normalmente no consideramos nuestro tiempo, bueno, trabajamos con el tiempo, somos historiadores, pero nuestro propio tiempo, todo mundo a nivel individual tenemos un tiempo diferente. Nos ajustamos a las características de la familia al inicio, pero después va a ser raro el momento en que todos necesitemos comer juntos en la mesa. En mi generación todavía se daba de esa manera, pero en las actuales generaciones ambos padres trabajan y los ajustes hogareños se tienen que reorganizar. Aquí están las 24 horas del día y los 7 días de la semana, porque todo está implicado y hay una variedad de cosas que hacemos necesariamente. Sea clase presencial, clase virtual, como ahorita, no importa dónde están conectados, es como si estuvieran en el salón. Exactamente igual, es diferente a tomar los cursos a distancia. Yo tomé cursos a distancia en la preparatoria. Yo estudiaba cuando tenía tiempo, me daban los libros. Cuando terminaba de estudiar en el libro y estaba preparada para hacer el examen, podía leerlo en 3 días y al 4.º día iba y presentaba un examen y ya pasaba esa materia de preparatoria. Fueron las primeras sesiones de preparatoria abierta. Es decir, estudias cuando puedes, presentas cuando puedes, pero
el reglamento del tiempo, empieza el semestre y termina el semestre. Si no lo hiciste en ese tiempo, tienes que inscribirte y te puedes tardar 10 años en terminar la preparatoria o puedes hacerla en 6 meses, toda la preparatoria, porque podías hacerlo. Entonces, términos básicos son la necesidad de dormir. Nuestro organismo, independientemente de la edad y de la energía que tengamos, es necesario, nuestro cuerpo pide dormir. Comer mientras tomo la clase no es comida. Necesito estar relajado, la mente debe estar relajada cuando estoy comiendo. Estar parada o estar tomando las clases y comiendo papitas con catsup, esa no es comida. Nuestro cerebro necesita alimentarse. Ese es uno de los fundamentos que no se entienden a nivel educativo. Ir a la escuela sin desayunar es terrible. En la primaria es espantoso. Sucede y sucede con muchísima frecuencia porque estamos en un México pobre. Entonces, en muchas comunidades solamente se come una vez al día, pero si tenemos el acceso al alimento de todas las comidas del día, el desayuno es el más importante. Si ustedes toman en consideración el tiempo que se lleva dormir, que es todo lo que está marcado, calculando desde la 1 de la mañana, pensando en que ustedes se duermen a las 11 de la noche, 7 horas para dormir, 8 horas. Les digo, cada persona es diferente, pero vean el tiempo que se lleva cuando se trata de dormir y me levanto a asearme. Me baño, me arreglo, me visto y luego me siento a la mesa a comer, porque esa es la comida más importante, porque pasé 7 horas, 8 horas, 9 horas desde mi última comida. Entonces, es importante el desayuno. No hablo de la cantidad, hablo de la calidad. Unas galletas, una barrita, no es desayuno o un licuado. Ese es el esquema que tenemos normalmente. Pero tenemos que equilibrar este tiempo que tenemos para las clases, para las tareas, para la socialización. O sea, nadie me dirija la palabra durante la semana. Hagan de cuenta que no estoy porque estoy bien atareado con las clases. No, no funciona de esa manera. Un proceso de vida integral requiere que sigas conectado con todo el mundo. Por el Facebook, hablar por teléfono es más sano que estarse mandando mensajes, escuchar a la otra persona. Somos seres sociales y ha costado mucho sufrimiento mental el no poder tocar al otro. Y por supuesto está su descanso, relajarse, descansar, entretenerse con lo que les agrade hacer, leer un libro de vampiros o una película policíaca o alguna de acción o romántica, lo que sea, es necesario, es un break de todo la crisis que se tiene. Entonces, esta es mi sugerencia. No tienen que hacerlo así, pero un tiempo de descanso, de lunes a domingo. Es falso que le quite tiempo a lunes a viernes y que sábado ni siquiera me levante.
en realidad no se recupera el descanso con dormir 10, 12, 15 horas de un tirón. Eso es falso y el cuerpo lo resiente. Una de las formas más comunes de identificar que estamos haciendo mal las cosas es que empezamos a tener problemas de alta presión, de estrés, dolor de cabeza. Su cuerpo les dice que andan mal. Escuchen a su cuerpo. El tiempo de comida. Es fundamental que tengan un mismo esquema de tiempo de comida. Esto es esquemático, es general, pero son pautas. Un tiempo para asearme, bañarme, ir al baño, lo que sea. Puedo hacerlo una vez, 2 veces, no sé. Hay que darse su tiempo. La gente se burla porque te metes al baño y te metes con un cuentito o metes tu celular y te pones a ver el Facebook. No importa. Lo que necesite tu organismo para estar bajo la regadera o sentada en el trono, no importa. No es ridículo lo que les estoy diciendo. Las clases virtuales es importante que tomen en consideración cuánto tiempo se les está llevando. Estar conectada a la computadora con el grupo, porque de este tiempo depende las actividades que van a realizar. Por ejemplo, el equipo que presentó hoy ya no tiene tarea aquí, ya tiene su calificación. Todo lo demás va a estructurarse de la misma manera. Cuando le van quitando espacios, este tiempo es para las clases, este tiempo es para la tarea. Van a darse cuenta de que les queda muy poco tiempo para socializar y para relajarse. Clave. Clave importante. Haga considerar porque ya nos vamos. Nunca hagan la tarea, nunca hagan la tarea después de comer. El estómago se centra en el proceso digestivo sin importar qué, y estudiar, leer y elaborar trabajos les lleva el doble de tiempo después de la comida. Es preferible hacerlo antes o dejar pasar al menos 1 hora de que comieron para ponerse a hacer la tarea. Eso es fundamental. Y no la hagan tampoco a la hora de dormir. Cuando van a dormir ya necesitan tener por lo menos media hora de relajación. Bien. Ok. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego. Gracias a usted, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.